Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Así han terminado los mercados después de la reunión de la FOM, de su anuncio que ha hecho por la subida de tipos de interés de 75 puntos básicos. En este video vamos a hablar un poco de lo que se ha dicho y un poco también de las perspectivas económicas que ha indicado la Reserva Federal en digamos, en este anuncio que ha habido. Como lo pueden ver, prácticamente todo el SP500 está en rojo. Hay compañías que han tenido caídas, diría yo, dentro del promedio considerable. No han habido caídas tan abruptas como en otras oportunidades del SP500. Con respecto a lo que ocurre en el panorama internacional, también hemos tenido caídas similares. Solamente algunas compañías han presentado, digamos, un rendimiento el día de hoy positivo. Ya aquí tenemos alguna, por ejemplo, específicamente General Mills, pero en general todo se ha teñido de rojo el día de hoy. El S&P 500 ha cerrado con un rendimiento negativo del 1.71%. Hemos visto que en un inicio la bolsa cayó, luego volvió a subir en pleno anuncio, en pleno discurso, y luego posteriormente la bolsa pues cayó y terminó con una caída del 1.71%. Y ahora veamos rápidamente lo que se ha dicho en el anuncio, las perspectivas económicas y demás. Primero comencemos con el discurso que ha dado Jerome Powell. El discurso, por si acaso, se encuentra transcrito aquí en este link de aquí, lo pueden encontrar, está toda la transcripción porque finalmente Jerome Powell lee un discurso. Y bueno, he resaltado algunos puntos importantes, como por ejemplo este de aquí, el de la vivienda. La actividad en el sector de la vivienda se ha debilitado significativamente, en gran parte debido al aumento de las tasas hipotecarias. Como ya lo hemos visto en videos anteriores y se ha visto por noticieros, las tasas hipotecarias de los Estados Unidos ya están en el 6%, prácticamente niveles que se tenían en plena crisis financiera del año 2008. Y digo en plena porque justo prácticamente estas tasas a 30 años, que son las tasas hipotecarias promedio en los Estados Unidos, están justo casi en la mitad de todo este proceso de recesión que hubo por la crisis financiera en el año 2007, 2008 y prácticamente 2009 también. ¿Qué más se ha dicho con respecto a crecimiento? Pues las tasas de interés más altas y el crecimiento más lento de la producción también parecen estar afectando la inversión empresarial fija, mientras que el crecimiento económico más débil en el extranjero está restringiendo las exportaciones. Entonces por aquí, por este punto, también tenemos una pequeña visión de lo que dice la Reserva Federal con respecto al extranjero, ¿no? Que hay, digamos, un crecimiento económico más débil fuera de los Estados Unidos, y esto pues lógicamente impacta en temas de exportaciones. Con respecto al empleo, que también vamos a ver más detalles más adelante, el mercado laboral continúa desequilibrado, con demanda para los trabajadores que exceden sustancialmente la oferta de trabajadores disponibles. Ojo también con esto, que creo que ya he hablado un montón de veces con temas de empleo en los Estados Unidos. Con respecto a las tasas de los tipos de interés de los Estados Unidos, ¿qué es lo que dice aquí Jerome Powell? Anticipamos que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados. Ojo, aumentos continuos serán apropiados. El ritmo de estos aumentos nuevamente seguirá dependiendo de los datos entrantes y de la evolución de las perspectivas de la economía. Esta frase de aquí es similar a muchos otros anuncios que hemos visto en la pasada reunión y también en la anterior, ¿no? Que siempre aquí la Reserva Federal espera ver todos estos datos económicos para pues tener una mejor decisión al momento de indicar la tasa de referencia. Bien, y aquí hay algunas frases que yo he resaltado. Esta es de la rueda de prensa en plena preguntas y respuestas que hacen digamos, los diferentes medios, los diferentes diarios que le hacen a Jerome Powell, ¿no? Yo he resaltado las más importantes, que son las que tenemos aquí. Aquí, Jerome Powell ha comenzado con esta frase: mi mensaje principal no ha cambiado en absoluto desde el Jackson Hole. El FOM está firmemente decidido a reducir la inflación al 2% y seguiremos hasta que el trabajo esté terminado. Esta es la frase con que ha iniciado la rueda de prensa, la rueda de preguntas, Jerome Powell. Un inicio que ya nos dice mucho con respecto a las subidas de tasa que están por venir. Creemos que tendremos que llevar nuestras tasas de fondos federales a un nivel restrictivo y mantenerlo ahí por algún tiempo.
Ya hemos visto también en un video pasado a qué se refiere por algún tiempo la Reserva Federal. Hablamos de aproximadamente un periodo de 6 meses, un aproximado, ¿no? A esta frase por algún tiempo. Un aterrizaje suave sería muy desafiante y nadie sabe si este proceso conducirá a una recesión o, de ser así, si la recesión sería significativa. Este aterrizaje suave, este soft landing que tanto se habla en los Estados Unidos, cada vez está un poco más lejos de ser una realidad. Y aquí también otra frase, es probable que las posibilidades de un aterrizaje suave disminuyan en la medida en que la política monetaria deba ser más restrictiva o restringida por más tiempo. Esto es algo muy obvio. Si es que la política restrictiva que está teniendo actualmente la Reserva Federal, subir las tasas constantemente, reducir el balance, etcétera, pues cada vez que esto se incremente, este soft landing de que tanto se habla, cada vez está, digamos, en un escenario un poco más lejano. Y también aquí algunas notas que he tomado con respecto a un cierre que dio Jerome Powell, ¿no? Y también un tema que nos va a enseñar mucho con respecto de política monetaria. La Reserva Federal reconoce lo doloroso que es la inflación, pero a largo plazo es mejor lograr estabilidad de los precios, es mejor lograr la estabilidad de los precios. Y para eso se tiene que ralentizar la economía, prácticamente inducir la recesión. De esta forma se iguala la oferta y la demanda. Y este ansiado número del 2% de inflación, Jerome Powell ha mencionado en esta reunión que es un número que pues, le funciona bien a los Estados Unidos, no ese tan ansiado 2% de inflación. Y también aquí dice, si se demoran estas decisiones habrá más dolor. Mientras más se demore ese control de que la inflación se ajuste a este número objetivo del 2%, pues el dolor para los ciudadanos, para las personas de a pie, va a ser peor. Bien, y aquí un poco de las perspectivas económicas que se tienen para el año 2022. Este de aquí es hecho por la FOM. Nos da un vistazo muy bueno de primera mano de lo que va a pasar con los Estados Unidos. Con respecto a las proyecciones anteriores, son las que estén aquí abajo, las proyecciones de junio, y las de aquí arriba son las proyecciones actuales de este septiembre. Por ejemplo, en junio se estimaba que para este 2022 el PIB de los Estados Unidos iba a terminar en 1.7%, pues ahora es del 0.2%. Para el año 2023 se estimaba un 1.7, ahora un 1.2, menor incluso de lo que se esperaba en la proyección de junio para el cierre del 2022. Recién en 2024 el PBI va a crecer con respecto a las proyecciones de junio. Y para el año 2025 ya se va a lograr ese, digamos, crecimiento de largo plazo del 1.8%. Con respecto al empleo, ya tenemos unos valores, creo yo, un poco más sinceros. Por eso el título de este video, ¿no? Que la Reserva Federal, al parecer, y digo al parecer porque vamos a ver una gráfica a continuación, nos está diciendo ya un poco la verdad, ¿no? Se está tratando de sincerar un poco. Por ejemplo, vemos aquí que la tasa de desempleo para este 2022 va a cerrar en 3.8% y para el año 2023 va a subir al 4.4%. Va a estar igual en el 2024 y vamos a lograr, digamos, a largo plazo una tasa de desempleo del 4%. Con respecto a la inflación PCE, como la mide la Reserva Federal, pues se espera un poco más elevada la inflación PCE con respecto a la proyección del mes de junio pasada, ¿no? Un poco más, 5.4, y igualaremos este 2%, este tan ansiado número para el año 2025. La inflación core, la que no cuenta alimentos y energía, vamos a estar en 4.5, ojo con estos datos, 4.5 para este 2022, al cierre de este 2022, y luego para el 2023 3.1, pero vamos a cerrar con 4.5. Y luego con respecto a las tasas de fondos federales, a los tipos de interés de los Estados Unidos, pues esta vez la proyección ha aumentado un 1%, ha aumentado 100 puntos básicos. En junio se estimaba que la Reserva Federal iba a cerrar el año 2022 con unos tipos de interés del 3.4%. Esta vez, para esta proyección de aquí de septiembre, espera la Reserva Federal terminar con unos tipos de interés del 4.4%. Ojo con este número.
Bien, ahora aquí quiero que veamos un poco de temas de empleo. Tenemos la línea de color azul, que es la tasa de desempleo, con la inflación. Este de aquí es la PCE, Personal Consumption Expenditure. Este es cómo mide la Reserva Federal la inflación, que está excluyendo, no es la core, que está excluyendo alimentos y energía, que es la línea de aquí de color rojo. Según la Reserva Federal, para este año 2022 se espera una inflación del 4.5%, una inflación que se sitúa ligeramente por debajo de la que se tenía en el mes de julio pasado. El próximo dato está saliendo el 30 de este mes, el dato de la PCE. Ya, pero el último dato de julio sitúa a la PCE en 4.6%, o sea que por aquí sitúa la Reserva Federal el cierre del año 2022 para este dato de inflación PCE. Y por el otro lado sitúa la tasa de desempleo para el cierre nuevamente del año 2022 en 3.8%, o sea, ligeramente un poco por encima del dato de agosto. Ustedes ven aquí un gran gap entre la tasa de desempleo que tenemos actualmente y la inflación que tenemos actualmente, ojo, inflación descontando alimentos y energía, ¿ya? Yo veo acá sinceramente un gran gap, algo que normalmente no sucede, ¿no? Casi el desempleo y aquí la tasa de inflación, la PCE excluyendo energía y alimentos, van muy de la mano, ¿no? Ven que, por ejemplo, sube el tema de inflación y también trata de equiparar el desempleo, ¿no? Son dos variables que prácticamente van de la mano, van bien correlacionadas. Pero aquí vemos una correlación que se ha salido totalmente de contexto, ¿no? Incluso en periodos que aquí hemos tenido digamos, un gap grande, aquí este gap es mucho más amplio aún. Entonces yo dudo de verdad que el desempleo en los Estados Unidos esté por estos valores con unas tasas de inflación proyectadas del 4.5%. Y esto ya lo había mencionado cuando vimos la proyección de aquí de junio, cuando la revisamos en su momento, que estos datos de desempleo me parecían muy bajos para lo que podría pasar con los Estados Unidos. E incluso aquí ya se ha situado en 4.4% para el año 2023, pero sin embargo la inflación la tenemos menor. Tenemos más desempleo, pero con una menor inflación. Un dato que no me cuadra mucho, pero bueno, estas son las proyecciones que ha hecho la Reserva Federal y seguro deben tener unos cálculos muy buenos, pero simplemente es curioso para mí tener estos datos. Y ahora veamos rápidamente el diagrama de puntos que tenemos aquí de la Reserva Federal, que son los puntos. Cada punto es un participante de la FOM que vota y ve o estima dónde van a estar digamos, los tipos de interés en los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, en este año 2022, veo que la mayoría de participantes del FOM, los miembros que tienen derecho a voto, están, digamos, con un objetivo en que las tasas federales deberían situarse entre el 4 y el 4.5%. Vemos una gran, digamos, unanimidad aquí en todo este rango, que es un rango bastante corto, ¿no? Para el año 2023 ya vemos igual un número grande que sitúa las tasas, o sea, solamente hay aquí un miembro que sitúa las tasas por debajo del 4%. El resto de participantes con derecho a voto piensan que las tasas van a estar entre el 4,25 y el 5%. Y las 2/3 partes de todo este grupo de participantes con derecho a voto estiman unas tasas que rondan entre el 4.5 y el 5%. Ojo que según las proyecciones de la Reserva Federal para este cierre del 2022 van a estar en 4.4, algo que no va muy lejos de lo que se espera también para el año 2023. Y por eso esta frase de Jerome Powell que indica que espera mantener por un periodo largo la subida de tipos, ¿no? Espera mantener esto por un periodo largo. Al menos dice aquí algún tiempo. Bien, otro dato también es que las proyecciones que tenía aquí, por ejemplo, que vimos la semana antepasada, esta es una imagen de la semana antepasada, son las proyecciones que hace Goldman Sachs junto con la Reserva Federal y su, digamos, aquí es el departamento que hace las investigaciones y su análisis para dar estas proyecciones.
esperaba que para este septiembre hubiese una subida de 75 puntos básicos y efectivamente se dio, ¿ok? Para este noviembre y para diciembre se espera, según esta proyección, una subida de 50 puntos básicos y luego una de 25. Esto era con las proyecciones de junio, pero ahora las proyecciones para este septiembre, para el cierre del 2022, han terminado en 4.4%. Esto quiere decir que es muy probable que en noviembre volvamos a tener una subida de 75 puntos básicos y para diciembre una de 50 o otra de 75 puntos básicos. Lo que sucede es que se ha terminado aquí en un valor de 4.4 que justamente deja mucho que desear para la última subida de tipos de diciembre. Si es que efectivamente va a ser solamente 50 puntos o 75 puntos, deja ahí, digamos, esta última decisión de diciembre bastante al azar, ¿no? No se sabe si específicamente van a ser 50 o 75 puntos básicos, pero para noviembre posiblemente se espere otra subida de 75 puntos. Y bien, ¿qué nos hace creer esto? Pues simplemente el CME Group ya está actualizado y espera para la subida del 2 de noviembre, esta es la fecha. Quedan 41 días, por cierto, todavía queda más de un mes, va a ser un periodo bastante largo para la próxima subida de tipos de interés, ¿ya? Que va a ser el 2 de noviembre. Para esta reunión ya el mercado está descontando o está, proyectando una subida de 75 puntos básicos con un 70% de probabilidad. La probabilidad de una subida de 50 puntos básicos al día de hoy solamente es del 30%. Vamos a ver, vamos a estar revisando en cada inicio de semana o al menos cada 2 semanas cómo va esta probabilidad que nos da el CME Group, que es muy interesante. Y bien, eso ha sido todo por este video. He tratado de resumir un poco qué es lo que ha pasado el día de hoy con los mercados. Los mercados, como ya lo había mencionado el día lunes con ese video de inicio de semana, que era muy probable que los mercados caigan, ¿correcto? Bien, eso ha sido todo por este video. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.